Hasta el momento hemos trabajado con descripción de variables, hemos visto la parte cómo construir tablas de distribución de frecuencia, hemos visto medidas descriptivas, modo, mediana, etc. Hemos visto cómo armar un panorama de un conjunto de variables, pero siempre trabajando de una variable por vez. Nuestro tema de hoy empieza con relaciones entre variables, es decir, empezamos a trabajar con relaciones entre por lo menos dos variables. Luego veremos cómo agregar más variables a la discusión. El capítulo de relaciones entre variables tiene mucha importancia porque es la introducción, la primera parte, que corresponde a la forma en que desde la perspectiva cuantitativa alcanzamos las explicaciones en nuestro dominio. En general, en ciencias sociales, en particular en psicología. ¿Cómo explicamos un fenómeno en psicología? Decimos, este factor da cuenta de este otro factor. Por ejemplo, cuando decimos que los resultados de los exámenes son muy dispares entre los alumnos, eso depende de muchas cosas. ¿Por qué algunos alumnos aprueban, otros no aprueban? Uno de los factores que puede incidir en eso tiene que ver con cuánto hayan estudiado. Hay algunos que estudiaron mucho, que estudiaron poco, y eso da cuenta de parte de las variaciones de los resultados. Pero sin duda, ese factor, el hecho de haber estudiado mucho, poco o nada, no explica completamente el resultado. Hay otros factores que también inciden en cómo resulta el examen. Por ejemplo, el nivel de ansiedad porque el alumno llega al examen. Sabemos que hay casos de gente que llega a rendir un examen habiendo estudiado mucho, y sin embargo, cuando llega el momento de presentarse a un oral, el miedo, el temor, o lo que sea, bloquean y el resultado no es tan bueno como se podría haber esperado en función de lo que se había estudiado. Entonces, los factores explicativos para un fenómeno dado nunca son únicos, nunca vamos a encontrar un factor que explique un resultado. Sin embargo, vamos a empezar trabajando con la relación entre dos variables solamente y veremos después cómo agregar otros factores explicativos. En el caso del ejemplo, el esquema que haríamos, las variables con las que estamos jugando son el estudio, el hecho de haber estudiado o no, lo escribiríamos así, estudio, y su efecto sobre el resultado. Esta es una variable, cuyas categorías podrían ser estudió o no estudió, o también podría ser cuantitativa, podrían ser las horas dedicadas a estudiar, y este es el resultado del examen, que podría ser aprobó o no aprobó, o también podría ser cuantitativa con las notas con las que resultó el examen. Entonces estamos preguntándonos por los posibles efectos que esta variable tendría sobre esta variable. Este es el esquema general de una relación entre dos variables. Sin embargo, no todas las relaciones entre variables tienen este carácter explicativo, en el que una variable es un factor explicativo de otra. Hay algunas relaciones entre variables que se plantean más en términos descriptivos. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en los operativos de evaluación de la escuela secundaria toman pruebas generales, alumnos del último curso de la escuela secundaria, sobre algunos contenidos. Por ejemplo, hay una prueba de lengua y hay una prueba de matemáticas. Podríamos encontrar que existe una relación entre esas dos variables, el resultado obtenido de la prueba de lengua y el resultado obtenido de la prueba de matemáticas. Podríamos, por ejemplo, encontrar que aquellos alumnos a los que va particularmente bien en matemáticas son aquellos a los que no les va tan bien en lengua, y a la inversa, hay alumnos que les va muy bien en lengua y no tan bien en matemáticas. Esas dos variables podrían estar relacionadas. Sin embargo, la relación tiene una forma distinta que la que aquí planteamos. Aquí diríamos resultados en lengua relacionados con el resultado en matemáticas. Nuevamente, estas variables podrían ser simplemente dicotómicas, podría tratarse de aprobó o no aprobó lengua y aprobó o no aprobó matemáticas, o también podrían ser cuantitativas con la nota con la que rindieron la prueba correspondiente a lengua y a matemáticas. En este caso, la relación entre las dos variables no admite que lo ponga una flechita como dice acá. ¿Por qué? Porque no se trata de una variable explicando a la otra, sino simplemente de una variación conjunta de observo simplemente que hay una relación entre las dos. Una relación como la que mencionábamos hace un momento. Por ejemplo, que a algunos alumnos les va bien en una de ellas y mal en la otra y a la inversa. Podría ser diferente la relación, por cierto. Podría haber alumnos a los que les va bien en lengua y también bien en matemáticas, y algunos a los que les va mal en lengua y también
el mal en matemáticas. En ese caso, el grupo estaría conformado de una manera distinta. Habría algunos alumnos de rendimiento alto en general, en ambas, y otros alumnos de rendimiento bajo, en ambas. Pero en cualquier caso, no se trata de una explicación, no se trata de una variable dando cuenta de las diferencias de la otra, como sucede en el primer ejemplo. Aquí, si podemos pensar en alguna explicación, la explicación está fuera de esta relación. Por ejemplo, podemos decir que las preferencias o las habilidades o las aptitudes de los alumnos son las que explican simultáneamente los diferentes resultados de lengua y de matemática, pero no se explican entre ellas. A la primera de estas dos relaciones entre variables la vamos a llamar asimétrica, porque están desequilibradas, no pueden ocupar el mismo lugar las dos variables. Hay una, estudio en este ejemplo, que antecede a la otra. Mientras que en este caso, da lo mismo ponerlas en un orden o en el otro. Lengua y matemática, o matemática y lengua, pueden perfectamente invertirse porque no hay una relación, digamos, de causalidad, aunque esta es una palabra que vamos a usar poco. Simplemente esta será una relación de tipo simétrica. Simétrica quiere decir que da lo mismo ponerla en un orden o en el orden inverso. A las primeras, a las asimétricas primeras son de carácter explicativo y las segundas son de carácter descriptivo. Sea este ejemplo en el que hemos recogido datos sobre 270 alumnos, a los que, entre otras cosas, le hemos preguntado si habían estudiado o no para el examen y además hemos tomado el dato del resultado por estudio en dos categorías nada más: aprobó o no aprobó y si estudió o no estudió nada más. Para empezar, vamos a hacerlo con dos variables que tengan dos categorías cada una. Esto es una tabla bivariada y es la que corresponde a la tabla de distribución de frecuencias que trabajamos al comienzo cuando le pide, digamos, una sola variable. ¿En qué sentido es la que corresponde? Es porque trae las frecuencias absolutas, es decir, tiene los recuentos de casos, las cantidades de observaciones que hay en cada una de las categorías. Observemos que 270 es el número total de individuos a los que preguntamos. Los que estudiaron en total fueron 190, los que no estudiaron 80. Estas frecuencias son las que corresponden a la variable estudio, a la variable, digamos, nivel de estudio, que tiene esas frecuencias independientemente del resultado que haya obtenido en el examen. Por otro lado, la variable resultado tiene como frecuencias 200 casos entre los que aprobaron y 70 casos entre los que no aprobaron. Esas frecuencias son las que encontraríamos si tuviésemos las distribuciones univariadas, es decir, para la variable estudio, las categorías son estudió, no estudió, y las frecuencias correspondientes son 190 y 80. Allí están los 270 casos. Esta es la F, la frecuencia absoluta simple que conocíamos de las distribuciones univariadas. La otra variable, el resultado, tiene las categorías aprobó, no aprobó, con frecuencias 200 y 70. Nuevamente, aquí están los 270 individuos clasificados según el resultado que obtuvieron y tenemos nuevamente la distribución univariada. Así tenemos las distribuciones univariadas correspondientes a las dos variables que estamos cruzando. Hasta acá no es nuevo esto. Lo nuevo que trae la tabla bivariada es que ahora agrega las frecuencias del cuerpo de la tabla, es decir, las ocurrencias conjuntas de una categoría de cada una de las dos variables. Estos 170 individuos son los que simultáneamente estuvieron en la categoría estudió para la variable estudio y en la categoría probó para la variable resultado. Estas frecuencias son las frecuencias, como decimos, frecuencias conjuntas, es decir, las que suceden en la confluencia, en la conjunción de una categoría de cada una de las dos variables. Las vamos a llamar así, frecuencias conjuntas, o también contingencias, que es la cantidad de casos que caen en cada uno de los cruces de una categoría de cada variable. Cuando teníamos distribuciones univariadas, el primer paso que hacíamos luego de contar con los recuentos, es decir, con las frecuencias absolutas, era obtener las frecuencias relativas. Obteníamos las frecuencias relativas simplemente dividiendo el total de casos
la frecuencia absoluta en los totales, 190 dividido 270, 80 dividido 270 y lo mismo para la otra variable. Esas frecuencias relativas eran únicas. Diferente sucede cuando se trata de una tabla bivariada, porque pueden calcularse frecuencias relativas de más de una manera. Por ejemplo, el cociente entre las frecuencias conjuntas, cada una de estas frecuencias conjuntas, dividido el total general, nos va a dar la proporción de casos. Recordemos que las frecuencias relativas miden proporciones, así como las frecuencias absolutas miden cantidades de casos. Nos va a indicar la proporción de alumnos que estudiaron y aprobaron, aquellos que simultáneamente cumplen con las dos condiciones. Eso voy a obtenerlo cuando haga 170 dividido 270. Eso puede hacerse y constituye una descripción de la variación conjunta de las dos variables. Sin embargo, es más interesante, por el tipo de lectura que podemos hacer de la tabla, calcular las frecuencias relativas de una manera distinta. Esta relación, de acuerdo a lo que planteamos al comienzo, es una relación asimétrica, donde la variable de estudio es la que explicaría el resultado. Esta variable es la que opera en la relación que estamos planteando como antecedente, como factor explicativo. Uno de los factores que explican los resultados es el hecho de que se haya estudiado o no. Como acabamos de decir, hay muchos otros factores que pueden explicarlo, pero en este caso estamos analizando la relación entre esas dos variables. Dado que hay, en este caso, una variable antecedente, es decir, dado que se trata de una relación asimétrica, entonces podemos usar los totales de esa variable antecedente como denominadores de las frecuencias relativas. En lugar de dividir 170, 20, 30 y 50, todas esas frecuencias conjuntas en el total general, vamos a dividir las frecuencias conjuntas correspondientes a la fila, en este caso a la fila de estudio, por el total de los que estudiaron. Y de manera análoga, sobre la fila de los que no estudiaron, vamos a dividir por el total de los que no estudiaron. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir calcular la frecuencia relativa para solamente este universo, el universo de los que estudiaron. Y podremos decir cosas como: de los que estudiaron, determinado porcentaje aprobó, mientras que de los que no estudiaron, tal otro porcentaje no aprobó. Eso nos va a permitir hacer una comparación y ver efectivamente cuál es la influencia que puede tener el hecho de estudiar sobre el aprobar. Influencia que podemos empezar a vislumbrar a partir de las frecuencias absolutas que están acá presentadas, porque vemos que de los que estudiaron, la mayoría está de este lado. De los 190 hay 170 acá, solo 20 en esta categoría, mientras que de los que no estudiaron, la mayoría está acá, de los que no aprobaron, hay menos en esta categoría. Sin embargo, eso solamente se va a poder ver con claridad cuando calculemos las frecuencias relativas a través de las filas. ¿Por qué? Porque la posible relación que haya está oculta, o por lo menos oscurecida, por el hecho de las diferentes cantidades de casos que hay acá. Acá hay 190 que estudiaron y solo 80 que no lo hicieron. Entonces la comparación de los números absolutos y los valores absolutos no es adecuada. Por eso vamos a transformar esos valores en valores relativos, de modo que la comparación pueda hacerse como si hubiese la misma cantidad de casos en todas las categorías. El cálculo de estas frecuencias relativas se realiza entonces dividiendo cada una de las frecuencias conjuntas en el total correspondiente a la fila. De nuevo, ¿por qué estoy eligiendo la fila? Porque esta variable es la que opera como antecedente, es decir, como factor explicativo. Cuando divido 170 en 190, el resultado es 0,89, es decir, 89%. Y 20 dividido 190 es 11%. 190 dividido 190 es el 100%, es decir, ahora tengo los totales, voy a tener los totales sobre en esta última columna. 30 dividido 190 es 37, perdón, 30 dividido 80 es 37%, y 50 dividido 80 es 63%. De modo que esto suma el 100. Y 200 dividido 270 es 74%, consecuencia esto es 26%, y acá totalizamos el 100. ¿Cómo leemos estas frecuencias relativas? Ahora tenemos los totales calculados sobre las filas.
Tener los totales calculados sobre las filas equivale a haber homogeneizado esas cantidades, a hacer como si hubiese 100 casos en cada una de las 3 categorías definidas por las filas. Son 3 categorías porque se refieren a las 2 categorías de la variable más la del total general. Entonces, ¿qué encontramos? Que, empecemos diciendo luego del marginal. Del total general, es decir, de los 270 individuos, un 74% aprobó y un 26% no aprobó. Esto es independientemente de que hayan estudiado o no. Esto es una descripción del resultado del examen. Es la descripción univariada de la variable resultado. Pero ahora observamos cómo cambia esa distribución de los porcentajes de aprobado y no aprobado según las categorías de la variable estudio. Vemos que para los que estudiaron, ese porcentaje de aprobados, que era del 74% para el total general, sube al 89%. Mientras que, para los que no estudiaron, el porcentaje de aprobados baja al 37%. Eso es una indicación del efecto que tiene esta otra variable sobre el resultado del examen. Cuanto más grande sea esa brecha que sucede entre las frecuencias relativas de las 2 categorías respecto de la del total general, tanto más fuerte será ese efecto. En un momento veremos cómo evaluar la intensidad de ese efecto. Una manera, por cierto, esto lo acabo de leer sobre las frecuencias relativas de la categoría positiva, digamos, de la que aprobó. También puede hacerse sobre la otra categoría, sobre la de los que no aprobaron. En general, al examen no lo aprobaron el 26%. Pero de los que estudiaron, solo el 11% lo aprobó, mientras que de los que no estudiaron, el 63% no lo aprobó. Ahí nuevamente vemos ese efecto que tiene la variable explicativa sobre las categorías de la variable que estamos tratando de explicar. Acerca de estas medidas, estas frecuencias relativas así calculadas sobre los totales, se pueden poner en correspondencia para calcular una medida que es muy fácil de comunicar, muy adecuada para comunicar, porque se entiende fácilmente, aun cuando uno no maneje el vocabulario técnico. Es una medida que proviene de la epidemiología, pero que podemos utilizar para resumir una relación entre variables, en particular para el caso en que tengamos una categoría, una variable que sea, digamos, indeseable, para asemejar esto a las condiciones de la epidemiología en las que, por ejemplo, la presencia de una enfermedad. Deben haber visto, por ejemplo, el caso de donde se dice el riesgo de infarto, si se es sedentario, es tantas veces mayor que si no se lo es, por ejemplo. Ahí se puede, con eso se transmite la idea de qué tan importante es el sedentarismo para explicar la probabilidad o las chances de tener un infarto. En esos casos, entonces, podemos tomar prestado de esa disciplina el concepto de riesgo relativo, que nos va a decir qué tanto más probable es o qué tantas más chances hay que suceda un evento indeseable, como por ejemplo no aprobar, bajo un escenario o el otro. En general, el riesgo relativo, que vamos a indicar simplemente como RR, lo vamos a calcular dividiendo estas frecuencias relativas. En este caso es 63 dividido 11, 63% dividido 11%, el resultado es aproximadamente 6, no tiene unidades este 6, esto es porcentaje y también es porcentaje, aproximadamente 6 es el resultado, y lo que nos está indicando es que es cuántas veces más grande es este porcentaje comparado con este. Eso es lo que resulta de ese número 6. Entonces, ¿cómo leemos el 6? Decimos que entre los que no estudiaron hay 6 veces más chances de no aprobar que entre los que sí aprobaron, que entre los que sí estudiaron. O bien, es 6 veces más probable no aprobar si no se estudió que si sí. Esa es la lectura que hacemos del riesgo relativo y, por cierto, cuanto más grande sea, tanto más fuerte es el efecto que tiene la variable explicativa sobre la variable que estamos tratando de explicar. Entonces, hasta este punto, hemos clasificado las relaciones entre variables entre simétricas y asimétricas, y en el cuadro, en la tabla bivariada, hemos visto cómo el riesgo relativo nos permite cuantificar, de algún modo
ponderar la intensidad de la relación que hay entre las dos variables, es decir, qué tanto efecto tiene una sobre la otra. Vamos a ir camino de profundizar esa medición a través de un coeficiente único que nos va a indicar si la asociación entre las dos variables es fuerte o débil. En el caso de relaciones asimétricas, como el que estamos trayendo aquí en el ejemplo, esa intensidad de la asociación será una medida de qué tanto influye una variable sobre la otra. Esa influencia, para poder observarla, la vamos a generar a partir de la tabla original que teníamos con los 170 individuos que estudiaron y aprobaron, 20 que no aprobaron, etc., sobre los 270 a los que habíamos preguntado. Vamos a generar a partir de allí dos tablas, artificialmente, generamos, considerando dos situaciones extremas. Estas situaciones serían aquellas en las que, por ejemplo, quienes estudiaron los 170 alumnos que estudiaron, todos ellos aprobaron. Es decir, hay 0 en esa categoría, estudiaron y no aprobaron. Y de manera inversa, aquellos que no estudiaron, los 80 que no estudiaron, todos ellos no aprobaron, ninguno de ellos aprobó. En este caso, tenemos una asociación entre las dos variables que es una relación de determinación. ¿Qué quiere decir determinación? Quiere decir que las categorías de una variable determinan las categorías de la otra. Esto es, si un individuo estudió, si pertenece al grupo de los 190 que estudiaron, entonces podríamos decir que necesariamente aprobaron. Y a la inversa, si se trata de un individuo que pertenece a los 80 que no estudiaron, entonces, indudablemente, es de los que no aprobaron. Esta es relación que, lo digo nuevamente, es artificial, solamente le estamos construyendo para mostrar la situación extrema, es aquella en la que la relación entre las dos es de determinación. Una variable determina a la otra. Esto no sucede en la realidad. Diremos en este caso que tenemos entre las dos variables una asociación que llamaremos asociación perfecta. Consideremos la situación inversa, el otro extremo. Aquí era en el que de los 190 alumnos que dicen que estudiaron, la mitad aprueba y la mitad no. Mientras que de los 80 que dicen que no estudiaron, la mitad aprueba y la mitad no. En este caso, diríamos que hay iguales chances de aprobar o no aprobar si se estudió que si no se estudió. En este caso, no hay un efecto de esta variable sobre la segunda. Haber estudiado o no, no tiene impacto sobre aprobar o no aprobar. En esta situación, nuevamente, otra situación extrema, que es artificial, que no vamos a encontrar en la realidad, pero que nos sirve como límite para mostrar entre qué valores puede estar una asociación real entre dos variables. Esta es la situación en la que no hay ningún efecto de una variable sobre la otra. Decimos en este caso que hay una asociación nula. No hay ningún efecto. Entre esos dos extremos, artificiales e inexistentes en la realidad, es donde vamos a encontrar a las relaciones entre variables reales que hallemos a partir de observaciones en el terreno. Por ejemplo, esta podría ser una distribución encontrada en la realidad. Vemos qué caracteriza el hecho de que, o qué distingue, qué diferencia la asociación de los extremos de niveles de asociación. En el caso de la asociación perfecta, acá podemos ver que los 270 individuos observados están todos ellos concentrados en una sola de las diagonales. Hay 190 aquí y 80 acá. Entre ellos suman el total. La otra diagonal no tiene nadie. Exactamente al revés, cuando estamos en la situación de una asociación nula entre las dos variables, hay la misma cantidad de casos en una diagonal que en la otra. El grado en el que los casos, las observaciones, es decir, las frecuencias absolutas, estén concentradas en una de las diagonales, nos va a decir si estamos más cerca del lado de una asociación perfecta o del lado de una asociación nula. Esto nos va a permitir evaluar la intensidad de la asociación, porque es lo mismo el grado de esa asociación. Cuanto más próximo sea a la asociación perfecta, tanto más intensa será la asociación, y cuanto más próximo sea a lo que estamos llamando acá asociación nula, será más débil la asociación entre las dos variables.
¿Cómo lo miramos aquí? Bueno, acá podemos ver que hay en una de las diagonales 170 más 50 casos. Es una cantidad importante comparado con lo que hay en la otra diagonal, que son 30 más 20, son menos. Entonces, vemos que alguna asociación hay entre las dos variables, que por supuesto no es ni perfecta ni nula, es una situación real. El coeficiente que vamos a utilizar para evaluar a esa intensidad toma en cuenta justamente esa característica, es decir, la concentración de casos que haya en las diagonales. Las compara las concentraciones de casos en las dos diagonales. Ese coeficiente se llama coeficiente Q de Kendall y se calcula, vamos a calcularlo para este ejemplo y después escribimos una expresión general. Se calcula haciendo el producto de las frecuencias absolutas de una de las diagonales, que va a ser 170 por 50, menos el producto de las frecuencias absolutas de la otra diagonal, 30 por 20. Y eso ha dividido esa misma operación, pero en vez de restada, sumado. Es decir, 170 por 50 más 30 por 20. Esta cuenta, observen en qué consiste. El numerador, la parte de arriba de esta fracción, cuenta primero lo que hay en una diagonal y le resta lo que hay en la otra, es decir, las compara. Si esa diferencia es muy grande, es porque una diagonal tiene muchos más casos que la otra, mientras que si esa diferencia es pequeña, es porque las cantidades de casos que hay en las dos diagonales son semejantes. De modo que cuanto más grande sea ese número, tanto más diferentes van a ser las concentraciones de casos en una diagonal que en la otra, y en consecuencia mayor será la intensidad de la asociación. El denominador funciona como un factor de escala. El numerador va a medir entonces qué tan lejos está una diagonal de la otra, y el denominador va a funcionar como un factor de escala que va a permitir que este coeficiente tome valores que podamos interpretar. En un momento aclaramos esta operación da 0,86. Y resulta que este coeficiente, Q, es un número que nunca puede ser más grande que 1. Esa es la función que cumple el denominador. El denominador, construido de esta manera, lo limita a que el valor máximo sea efectivamente 1. Veamos cuánto vale ese coeficiente para las situaciones extremas que hemos planteado acá, cuando la asociación es perfecta y cuando la asociación es nula. En el caso primero, tenemos 190 multiplicado por 80, es decir, una de las diagonales, menos 0 por 0. Y en el denominador, nuevamente, 190 por 80 más 0 por 0. Cualquiera sea el resultado de esta operación, 190 por 80, el numerador y el denominador son iguales en este caso. Entonces, el resultado de ese cociente es 1. Esta situación de asociación perfecta es la única en la que este coeficiente puede alcanzar el valor 1. Ese límite máximo para el coeficiente solo sucede cuando una de las diagonales concentra el total de los casos y la otra diagonal no tiene ningún caso. Inversamente, cuando la asociación es nula, ¿qué tenemos? 95 por 40, el producto de las frecuencias absolutas de una de las diagonales, menos 40 por 95. Dividido, esa misma cosa, pero ahora sumada. ...95 por 40 es lo mismo que 40 por 95, de modo que esa resta da 0. Y 0 dividido lo que sea va a dar 0. Este es el otro extremo para el coeficiente de Kendall. Es el caso de una asociación nula en el que el valor del coeficiente es 0. Es decir, que este coeficiente tiene un campo de variación que va entre 0 y 1. Toma el valor 0 cuando la asociación es nula y el valor 1 cuando la asociación es perfecta. De modo que podemos evaluar a un coeficiente que encontremos en una relación real, es decir, en una distribución verdadera de casos que hayamos observado, viendo si está más próximo al 1 o más próximo al 0. 0,86, por ejemplo, que hemos encontrado en esta relación, es un valor grande. Quiere decir que la relación entre esas dos variables la evaluaríamos como una relación
fuerte, porque está más cercano a 1 que a 0. En esta tabla hemos reproducido la distribución bivariada que teníamos antes, solo que hemos cambiado el orden de las columnas. En lugar de ponerlas en el orden aprobó, no aprobó, lo pusimos en el orden invertido, no aprobó, aprobó. Son variables nominales, da lo mismo el orden en que les pongamos. Por cierto, hemos respetado la frecuencia. Es decir, los que no aprobaron siguen siendo 20, 50 y el total 70, 20, 50 y el total 70. La única diferencia es que ahora está cambiada de orden la columna. Lo hemos hecho solo para observar cuál es el efecto que eso tiene en el cálculo del coeficiente de Kendall. Ahora el coeficiente se calcula siendo 20 por 30 menos 50 por 170 dividido nuevamente 20 por 30 más 50 por 170. Antes habíamos el numerador, el denominador y el numerador. 20 por 30. Los denominadores son iguales, 170 por 50 más 20 por 20 son idénticos. Y los numeradores están cambiados de orden. 170 por 50 menos 30 por 20 y acá 30 por 20 menos 50 por 170. Ese cambio de orden en la resta tiene como consecuencia un cambio de signo en el resultado. De modo que el coeficiente de Kendall, en este caso, va a dar como resultado menos 0,86. ¿Qué quiere decir? Que la asociación es exactamente igual de fuerte que como era en el caso anterior, solo que el signo es menos porque las columnas han sido cambiadas de orden. El signo de este coeficiente no tiene ninguna interpretación a los fines de leer la asociación entre las dos variables. Solamente de este coeficiente vamos a observar el valor absoluto, es decir, si es próximo a 1 o también próximo a menos 1. Es decir, si sea positivo o negativo, lo que nos va a indicar la intensidad de la relación es que el coeficiente sea cercano al extremo 1 o cercano a 0. Es decir, cada vez que vayamos a leer el coeficiente de Kendall, nos olvidamos del signo e interpretamos solo el valor absoluto, porque el signo depende del orden arbitrario en el que hayamos ubicado las columnas o inclusive la fila. Si hubiese cambiado estudió y no estudió por el orden inverso, también habría tenido el mismo efecto, el cambio de signo del coeficiente. De modo que solo se interpreta de este coeficiente el valor absoluto. Su signo no tiene efecto. Hasta este punto trabajamos con relaciones bivariadas en las que cada una de las dos variables tenía dos categorías. Hemos estado trabajando hasta este punto con tablas de 2 por 2. Estudió o no estudió, aprobó o no aprobó. Y el coeficiente de Kendall solamente puede calcularse para tablas de esa naturaleza. Dos categorías de una variable y dos categorías de la otra variable. Un paso más, vamos ahora viendo cómo evaluar la intensidad de una asociación entre dos variables que no cumplan con ese requisito, es decir, que no tengan dos categorías cada una. Aquel ejemplo que hemos puesto, para mantenernos dentro de del mismo estilo que el anterior, sigue siendo la variable explicativa del estudio o no estudio, pero ahora la variable resultado tiene tres categorías: promocionó, regularizó o bien quedó libre. Trataremos ahora de generar un coeficiente que mida la asociación entre estas dos variables, que no va a poder ser el coeficiente de Kendall porque ya la idea de diagonal ya no está presente. Ahora no puedo hacer frecuencia absoluta con frecuencia absoluta porque la tabla tiene dimensión más grande. Entonces necesitaremos un camino alternativo para evaluar la intensidad. Ese camino es un rodeo un poco largo, pero es muy adecuado para poder medir la intensidad de la relación. Lo que vamos a hacer es ver qué pasaría en el sentido de cómo serían las frecuencias conjuntas de esta tabla si las dos variables fueran independientes. Es decir, si no hubiese ningún efecto del estudio sobre el resultado. ¿Cómo serían las frecuencias conjuntas, las frecuencias del cuerpo de esta tabla, si no tuviera efecto el estudio sobre el resultado? Entonces vamos a construir una nueva tabla. Una tabla en la que, vamos a abreviarlo esto, estudió, no estudió, promocionó, regularizó, quedó libre. En esta nueva tabla vamos a mantener idénticas las frecuencias marginales. 200, 100, 300, van a seguir siendo 90 los que promocionaron, 150 los que regularizaron y 60 los que quedaron libres.
Lo que vamos a dejar ahora a calcular son las frecuencias conjuntas, bajo este supuesto. ¿Cuáles serían esas frecuencias conjuntas si no hubiese efecto entre las dos variables? Es decir, si las dos variables fueran independientes. Vamos a volver sobre el concepto de las frecuencias relativas que calculamos al comienzo, sobre la tabla inicial, en las frecuencias marginales de esta última fila. La frecuencia relativa de cada uno de estos totales es de 90 dividido 300, es 30%, 150 dividido 300 es 50%, y 60 dividido 300 es 20%. Esto, por cierto, es el 100%. Entonces leemos aquí que del total de alumnos, del total de 300 alumnos que rindieron, el 30% promocionó, el 50% regularizó y el 20% quedó libre. Esto es para el total general, sin tener en cuenta si estudiaron o no estudiaron. La pregunta es, ¿cuáles serían las frecuencias si no hubiese efecto? Y el razonamiento es, si el hecho de estudiar o no estudiar no tuviese efecto sobre el resultado, entonces, de los que estudiaron, esperaríamos que el 30% promocione, el 50% regularice y el 20% quede libre. Y de los que no estudiaron, también el 30% promocionaría, el 50% regularizaría y el 20% quedaría libre. Es decir, estas proporciones, que son las marginales, se repetirían idénticas para las dos categorías de la variable explicativa, en este caso, estudio, si fuese cierto que no hay efecto del estudio sobre el resultado del examen. Calcularlas en este caso no es difícil, es decir, deberíamos calcularlas, la frecuencia absoluta que corresponde a esta celda. 30% de 200 son 60 casos, 50% de 200 son 100 y 20% de 200 son 40. Mientras que 30% de 100 son 30, 50% de 100 son 50, 20% de 100 son 20. Esta es una nueva tabla bivariada, tabla conjunta, con las mismas variables del comienzo, con idénticas frecuencias marginales. Estas frecuencias son las mismas, pero con diferentes frecuencias conjuntas. Estas son las frecuencias reales, las frecuencias que hemos observado. Y estas son las frecuencias que esperaríamos encontrar si las dos variables fueran independientes. La proporción de promocionados, regulares y libres sería la misma, habiendo estudiado o no habiendo estudiado. Eso quiere decir que las frecuencias absolutas, si las variables fueran independientes. Estas se llaman frecuencias observadas, y estas se llaman frecuencias esperadas. Cuando decimos esperadas, queremos decir esperadas bajo la hipótesis de independencia. El coeficiente que vamos a calcular lo que hará será medir qué tan lejos está nuestra distribución real observada de la distribución de las frecuencias esperadas, es decir, de la distribución bajo el supuesto de independencia. Si nuestras frecuencias reales son parecidas a las esperadas, entonces nuestra tabla estará cerca de la independencia. En consecuencia, será una asociación débil, habrá poca asociación entre las variables. Si nuestras frecuencias son muy diferentes de las que esperaríamos encontrar bajo el supuesto de independencia, entonces diremos que la asociación es fuerte. Dicho de otra manera, nuestras variables estarían lejos de ser independientes. La medición, entonces, va a contar qué tan lejos están estas dos distribuciones conjuntas. El 80 y el 60, el 10 y el 30, celda por celda, vamos a observar si están cerca o lejos esas dos medidas. Necesitamos ahora comparar las frecuencias conjuntas efectivamente observadas en nuestro relevamiento, en nuestro estudio real, con las frecuencias esperadas bajo el supuesto de independencia. Vamos a usar la notación de llamar a las observadas con una letra O y a las esperadas con una letra E, para que podamos escribir de manera sintética la comparación entre las dos. La comparación se hace celda por celda, es decir, vamos a comparar el 80 con el 60, el 10 con el 30, el 80 con el 100, etc. Cada una de las observadas con cada una de las esperadas. La fórmula para hacer esa cuenta es
es la siguiente. Vamos a hacer cada frecuencia observada menos cada frecuencia esperada, 80 menos 60, 10 menos 30, 80 menos 100, etc. Cada una de esas diferencias va a ir elevado al cuadrado. Es decir, para la primera celda haremos 80 menos 60, es 20, elevado al cuadrado va a dar 400. Para la celda siguiente, 10 menos 30, también da 20, elevado al cuadrado, 400, etc. A cada uno de esos diferencias elevadas al cuadrado, lo vamos a dividir por la frecuencia esperada correspondiente. Es decir, para la primera celda vamos a hacer 80 menos 60, 20, elevado al cuadrado, 400, dividido 60. Luego pasamos a la celda siguiente, 10 menos 30, 20, elevado al cuadrado, 100, dividido 30. Y así para cada una de las celdas. Cada observada menos cada esperada al cuadrado, dividido cada esperada. Y sumamos sobre todas las celdas de la tabla. Es decir, que sumamos esta cuenta hecha sobre, en este ejemplo, sobre las 6 celdas. Si la tabla tiene mayor dimensión, no hay ningún inconveniente. Esto se hace una por una de las celdas, de modo que cualquiera sea la dimensión de la tabla, esto lo podemos calcular. El resultado de esto es un número que se llama G cuadrado, parece una letra, parece una X, pero tiene una pata más larga, elevado al cuadrado, y es una medida de la distancia a la que se encuentran las dos tablas. Es decir, qué tan lejos está la frecuencia real de la frecuencia esperada. Cuanto más grande sea este número, tanto más alejada va a estar esta frecuencia real de la frecuencia esperada. Y en consecuencia, tanto más lejos van a estar mis variables de la independencia. Estar lejos de la independencia equivale a decir mayor intensidad de la asociación de las variables. Observemos que este coeficiente, este número, este valor G cuadrado, no puede ser negativo nunca, porque proviene de una suma de cosas elevadas al cuadrado, de modo que negativo no puede ser, y solamente puede ser 0 si las frecuencias observadas coinciden con las esperadas una a una. Es decir, si acá hubiese exactamente 60 casos, acá exactamente 100, acá exactamente 40, los hay, 30, 50, 20, si así fueran las frecuencias realmente observadas, allí el coeficiente, el puntaje, G cuadrado, valdría 0. Es decir, solamente en el caso de identidad entre la tabla de frecuencias observadas y de las frecuencias esperadas, puedo encontrar que ese coeficiente valga 0. Allí estaré en situación de independencia completa. Allí las dos variables son independientes. Cuanto más grande sea el puntaje G cuadrado, tanto más lejos de la independencia estarán, en consecuencia, tanto más asociadas estarán esas variables. Decimos entonces que este puntaje G cuadrado, calculado como la distancia que hay entre frecuencias observadas y esperadas a través de esta expresión, es un número que mide qué tan lejos está la tabla de las frecuencias reales de la de frecuencias esperadas. Este número, que no puede ser negativo, puede asumir un valor tan grande como resulte. Puede valer 20 o puede valer 5000. Eso depende de los valores absolutos que tengan esas frecuencias. Recordemos que estas son frecuencias absolutas, son cantidades de casos. De modo que pueden ser números realmente muy grandes, y eso tiene un inconveniente para la interpretación. ¿Cómo sabemos, de manera equivalente a como lo hacíamos con el coeficiente de Kendall, cuando una asociación es fuerte o débil? Si no tenemos un techo, un límite máximo para el puntaje G cuadrado. Eso es lo que hace que este número G cuadrado, no sea un coeficiente de asociación, sino una medida simplemente de la distancia, y que para poder evaluar la intensidad de la asociación, necesitemos transformarlo levemente. La transformación lo vamos a hacer a través de la construcción de un coeficiente que se va a llamar coeficiente V de Cramer, que tiene un objetivo igual al coeficiente Q de Kendall que mencionamos hace un momento, es decir, medir la intensidad de la asociación. Medirla quiere decir darme elementos que me permitan decidir si se trata de una asociación fuerte o débil, cosa que el puntaje G cuadrado no permite porque no tiene límite superior. Este coeficiente V de Cramer tiene una expresión un poco compleja, parece más complejo de lo que en realidad es. El coeficiente de Cramer se calcula a partir del puntaje G cuadrado, evidentemente, al cual antes que nada se divide por el total de observaciones. Esto es debido a que, retomo de lo de hace un momento, el puntaje G cuadrado puede ser muy grande
en función de los valores que tengan las frecuencias absolutas. Si se trata de una tabla que tiene una gran cantidad de observaciones, si la muestra es muy grande, la muestra sobre la que se está construyendo la tabla es muy grande, entonces el puntaje G cuadrado se vuelve excepcionalmente elevado. A ese fenómeno lo eliminamos con un denominador E. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tabla tiene muchos casos, si la cantidad de observaciones es mucha, el puntaje G cuadrado va a ser grande, pero también va a ser grande este denominador, y con eso se va a reducir el tamaño del puntaje G cuadrado. Además, en el denominador, al número de observaciones, el número total de observaciones, lo vamos a multiplicar por una medida de la dimensión de la tabla, del tamaño de la tabla. Vamos a observar cuántas filas tenga la tabla, vamos a observar cuántas columnas tenga la tabla, y vamos a contar de las filas menos 1 y las columnas menos 1, de esos dos números vamos a buscar el mínimo de ellos. El mínimo entre las filas menos 1 y las columnas menos 1. En la tabla con la que estábamos trabajando recién teníamos dos filas, que eran estudio no estudió, por tres columnas. Promociono, regularizo, quedo libre. 2 por 3. Esto es fila por columna. Acá lo que dice es que hagamos filas menos 1, es decir, 2 menos 1, que es 1, y columnas menos 1, 3 menos 1, que es 2. Y que entre esos dos números, el 1 y el 2, elijamos el más chico de ellos. Bueno, se trata de 1. Simplemente esta expresión que dice mínimo entre filas menos 1 y columnas menos 1 quiere decir que se haga esta operación. Que de las filas se reste 1, de las columnas se reste 1 y que de los dos números que resulten se elija el más pequeño de los dos. Eso, el número que así resulta, va multiplicando en el denominador a n, el número de observaciones. Finalmente, el coeficiente de Kramer se calcula haciéndole una raíz cuadrada a ese número que sale. Con esta transformación, este número que así resulta, el coeficiente de Kramer, tiene como límite superior el valor 1. Es decir, no se va más allá de 1. Eso quiere decir que va a admitir una interpretación semejante a la que le dimos al coeficiente de Kendall. Es decir, próximo a 1, tanto más intensa la asociación. Recordemos que el G cuadrado solo vale 0 cuando observadas coinciden con esperadas, es decir, en presencia de la independencia. Ese va a ser el caso en el que el V vale 0. Entonces, V va a variar entre 0 y 1, valiendo 0 solamente cuando sean independientes, pero perfectamente independientes, ¿verdad? En una situación, como sucedió con el Kendall, en los valores extremos, es una situación artificial. No encontraremos en la realidad nunca asociaciones en las que efectivamente el coeficiente de Kramer valga exactamente 0. Pero cuanto más alto sea, cuanto más cercano a 1 sea, tanto más intensa es la asociación entre las dos variables. Tanto el coeficiente de Kendall como el coeficiente de Kramer tienen validez, tienen una gran aplicación cuando se los usa de manera comparada, cuando se pueden comparar entre diferentes relaciones entre variables, los que tienen valor más alto, valor más bajo, etc. Permiten decidir qué variables se asocian con más intensidad o con menos intensidad entre sí.